Bienvenido a Palimpiar Podcast, el espacio donde educamos sobre la salud mental durante la cotidianidad y retos de la vida profesional y en familia. Aquí encontrarás conversaciones sinceras, consejos prácticos y el apoyo que todos necesitamos. Porque nuestra salud mental importa. Sintoniza y acompáñanos en este camino de sanación y crecimiento. Yo soy Cristal Colón. Y yo, Génesis Colón. Y sí, somos hermanas. El contenido de este podcast es solo para fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas por Cristal y o Génesis son personales y no representan necesariamente las de ninguna entidad u organización. No garantizamos la exactitud de la información, por lo que recomendamos consultar a profesionales antes de tomar decisiones basadas en lo discutido. Este podcast no constituye asesoramiento legal, médico, financiero ni profesional. Los oyentes asumen toda responsabilidad por el uso de la información presentada. Aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a otro episodio más de Palimpiar Podcast. ¡Aplausos! Nuevamente, vamos a poner aplausos ahora. Al principio. Seguro, cada episodio es una celebración. Voy a decir esto al principio para que después no se me olvide. Si no le has dado follow a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorito, ayúdanos a seguir creciendo. Y así, y si ya le diste follow, muchas gracias. Y bueno, ¿qué vamos a estar hablando hoy, Génesis? Bueno, hoy yo estoy lista para este tema porque ¿alguna vez te has pasado un coraje de estos, pero bien malo, que como que te hierve la sangre en buen lenguaje puertorriqueño? Pues hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de como cuando tú sientes que ese coraje bien malo te viene y ¿qué podemos hacer? O como que la experiencia de eso, no, sí, de esos corajes que tú te pones hasta caliente, que las orejas se ponen calientes. Así que pues hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Y Cristal, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento del coraje? Bueno, el coraje es una emoción complicada. Es como de esas básicas, de emociones básicas que tú experimentas desde que eres niño y todavía se está aprendiendo o se está empezando a estudiar más, como muchas otras emociones, pero el coraje aún así es un poco más complejo. Y la Sociedad Americana de Psicología define el coraje como una emoción caracterizada por el antagonismo hacia alguien o algo que tú sientes que te ha hecho mal. El coraje te puede dar de maneras, es una de las maneras, ¿verdad?, de expresar emociones negativas o motivarte a encontrar soluciones. Así que dentro de todo, una de las cosas que hemos hablado aquí es que las emociones no son necesariamente buenas o malas. Lo importante es no actuar en emoción. Y en este caso, el coraje puede ser bueno también, ¿verdad? Si te motiva a encontrar soluciones o a ser más proactivo respecto a una situación en particular. Pero claro, como todo en la vida, todo en exceso no es bueno. Y el coraje es una de esas cosas que te puede causar problemas de salud. Te puede subir la presión arterial y te puede causar cambios físicos y cognitivos, como dificultar el proceso de pensar, o incluso si el coraje te consume a un nivel, pues eso puede cruzar a llevarte a una agresión mental y física, y aquí hacemos hincapié otra vez a no actuar en emoción. Difícil, sí. Pero lo interesante del coraje es que no, es una de las cosas del coraje que yo aprendí ya de adulta. Y es que el coraje no es una emoción que simplemente es, sino que es como un reflejo de algo más profundo que está ocurriendo dentro de ti. Entonces, respecto a esto, el Instituto Gottman popularizó el concepto de que el coraje es como si fuese un iceberg, que la parte visible, obviamente, pues son todas las expresiones relacionadas al coraje, pero por debajo hay muchas cosas que no se reflejan, y para descubrirlas tienes que ser curioso y pasar por un proceso de autorreflexión sobre qué es como que por qué me siento así, qué eventos me llevaron a sentirme así. Y para que tengan una idea, aquí viene mi popurrí.
El sprinkle cristal. De las emociones que, ¿verdad? Pueden estar debajo del coraje, está el miedo, ¿verdad? El miedo a la pérdida, a fracasar, la incertidumbre, una herida emocional, ¿verdad? Pasas por una experiencia que dentro de ti te trae un recuerdo, una memoria más fuerte, como el rechazo o sentirte herido sobre algo en particular. Y entonces el coraje surge como un método de protección. Puede ser también. Yo te iba a decir eso. Yo te iba a decir que cuando yo leí un libro de trauma y mencionaba que el coraje es como básicamente como una destreza de supervivencia, como un stress response, porque a veces es necesario para tu protección, como que tú coges el coraje para poder, por ejemplo, si tú estás en una posición donde estás expuesta a peligro, a veces tú tienes que coger coraje, a lo mejor no es el típico coraje de tú estar molesto de una persona directamente, pero o sea, como ese coraje para poder coger y salir de una situación en el momento. Sí. Yo siento que el coraje, volvemos, puede ser súper beneficioso, no solamente ¿verdad? En el ejemplo que tú pusiste sobre si estás en una situación de emergencia, pero también, por ejemplo, una relación que no necesariamente es saludable, pasa algo y tú coges ese coraje y el coraje te lleva a como que salir de ahí. El coraje también puede ayudarte a salir de otro tipo de circunstancias como un ambiente laboral tóxico, por ejemplo, y así un sinnúmero de cosas más. Y entre las últimas 3 emociones que pueden estar escondidas bajo el coraje está la vergüenza, ¿verdad? Entonces el coraje, volvemos a que puede ser una protección que puede ayudarte a evadir el sentimiento de culpa o de que pasaste algo que fue súper embarazoso. La tristeza o el duelo, el coraje, hablamos del duelo, ¿verdad? En los episodios pasados y hablamos sobre cómo el coraje también es parte de ese proceso que te puede ayudar a liderar la tristeza o la pérdida. Y por último, la decepción. Cuando uno pasa por decepciones en la vida, uno se siente también con coraje. Y pues expresamos el coraje en este caso para evadir sentirse vulnerable o decepcionado. Así que ese es el popurrí del coraje. Recordar siempre que yo siento que aprender que el coraje no simplemente es estoy molesto y ya, sino que hay algo más profundo. A mí me ayudó a navegar las circunstancias en las que luego de aprender eso, manejaba el coraje. Una vez yo aprendí que el coraje era como que una respuesta a algo más profundo dentro de mí. Ahora cada vez que me da un coraje del bueno, yo, vivo el coraje también. Es como que necesito caminar, necesito respirar, necesito escribir, necesito hablar con alguien, alejarme de la situación siempre es importante. Y durante ese proceso de alejamiento y de autorreflexión y de curiosidad, entonces, como ya tengo este conocimiento, la manera en que abordo sentirme molesta es diferente. Ahora yo siento que me pregunto, de esta circunstancia que yo estoy viviendo, ¿qué emoción dentro de mí es la que realmente está ahí debajo? Y con esos lentes de curiosidad siento que me ha beneficiado mucho procesar el coraje. Yo creo que eso es una respuesta bien madura. De una persona que tiene la capacidad emocional para actually enfrentarse a una posición de estrella dorada. ¡Ting! Tu gold star. Pero es verdad, es bien difícil. Y a todo el mundo se le hace difícil en distintas maneras, no desde la misma perspectiva, no desde el mismo ángulo. Como que, por ejemplo, a lo mejor tú reaccionas mejor al coraje en una situación inmediata de estrés. Y a lo mejor no procesas también el coraje si es alguien como que intentando como que bringing you down en público, por ejemplo. Yo creo que también como que dependiendo de dónde uno está y la circunstancia en la que... el contexto, exacto. Como que tiene mucho que ver en cómo uno reacciona y en cómo uno procesa el coraje también. Porque si es algo que
toca a uno como que en un área que uno casi no trabaja en uno mismo, ahí es donde pone a uno como, como en la cuerda floja ahí desafiándose. Sí, yo siento que en esas circunstancias es cuando más uno tiende a sentir que te está subiendo la presión. No, fatal, fatal. Yo siento que ahí es bajarle es un poco más difícil. Y ahora para mí, desde una perspectiva, ¿cómo lo pongo? Como desde una perspectiva de una persona que tiene BPD es un poco diferente. Ok, dime más, cuéntame más. Ahora es muchísimo más diferente a cuando yo estaba como que... Antes de tener la herramienta. Antes de tener la herramienta, antes de haber recibido tratamiento. Like, noche y día de diferencia. Y que yo no noté. Bueno, ahora siento que puedo reflexionar, ¿verdad? Y pensar como que en todas esas circunstancias me hace sentido, pero que en el momento uno no se da cuenta a lo mejor. Ok. ¿Y que tú sientes que de esas herramientas que aprendiste, como que cuál te ha sido la más útil? Salirme de la situación. Full. Antes yo sentía que me tenía que quedar ahí y seguir como que, tú sabes, justificándome o como que buscando la manera de cambiarle el pensamiento a la otra persona. Para convencerle que, o sea, como que para convencerle a la otra persona que yo no estaba mal y que yo estaba ganando siempre, ¿entiendes? Sí. Y decir a mí misma que yo no tengo que convencer a nadie y que con quien único yo tengo que estar bien es conmigo misma y que yo no tengo por qué quedarme ahí. A mí nadie me fuerza a quedarme en una situación que me hace sentir incómoda y decir como que, mira, en verdad en estos momentos me siento un poco más vulnerable y voy a decir algo, probablemente me voy a arrepentir, así que me voy. Si es un tema importante, pues lo retomamos cuando esté más tranquila. Hacer eso toma tanto trabajo y yo siento que eso es algo que ha sido una de las herramientas más útiles que he aprendido, pero que obviamente pues, me tomó mucho tiempo en poderla ponerla en práctica, sentirte como que, porque también yo siento que para tú poder estar en una situación de que te está generando un coraje y tú darle un detente y, ¿verdad? En este caso, reconocer la emoción, decir, mira, este tema me está trayendo demasiado coraje ahora mismo y no es saludable para ninguno de los que estamos aquí presentes, que se continúe en el momento, necesito tomarme un espacio y lo retomamos luego, si es un tema, ¿verdad? Que vale la pena regresar. Porque esa otra. Ajá. Pero yo siento que para eso se necesita también tener confianza en uno mismo, como que valentía para tú decir no. Y también es tan poderoso saber que tú no tienes que quedarte en situaciones. Tú te puedes ir. Sí, tú no estás forzado a quedarte ahí. Eso es tan poderoso y suena bobo. Porque a veces uno tiene estas realizaciones y uno odia lo mano, pero es que es obvio, como que hello, sí, todo el mundo tiene autonomía, te puede ir, pero a la práctica es bien complejo, pero al tú decir, tengo que removerme de esta situación, tú tomas control de la circunstancia, te remueves y en frío entonces procesas las cosas mucho mejor. También la otra es que a lo mejor no siempre eres tú el que no tiene la capacidad emocional para procesar la conversación o lo que esté pasando o la situación del momento. A lo mejor es la otra persona que no tiene las herramientas para hacer lo que se supone que uno haga, que uno poder salirse de la situación si no está en control y no está en una mente wise ni racional, está como que está all over the place. Y a veces uno tiene que ser el maduro, por ponerlo así, y decir como que esta persona en estos momentos no tiene la capacidad emocional para poder tener esta conversación. Así que yo voy a terminar esta conversación por el bien de los dos. Y también, oye, a eso que estás diciendo también, como que lo que estamos hablando ahora de que te puede salir en ambos lados, si tú eres como quien dice el protagonista del coraje o si tú eres el receptor del coraje también puedes decir lo mismo. Tú tienes la autonomía de decir, mira, siento que noto que estás
yo noto, siento que estás, como que hay ciertas palabras que vienen una connotación de ti que vienen como que con coraje, y siento que en este momento no estamos presentándonos en la situación como nuestro best self, por decirlo así. Y que tú también te puedes salir si el coraje viene de esa otra persona. Y en ese caso, como quien dice, pues estás protegiendo ambas partes. Sí, yo siento que a veces uno por intentar terminar o resolver algo en el momento, lo hace peor. Full. Pero es difícil. Es algo que es sumamente complicado porque especialmente si tú tienes el síndrome como yo de De rescatar a la gente, solucionarle la vida a la gente. sí, de rescatista, o que, ¿sabes qué? También a mí me costaba mucho, ahora haciendo esta reflexión de limpieza, me costaba mucho acostarme sabiendo que yo tenía una situación sin resolver con alguien a quien yo quería. Esa es mala. Es mala porque siento que es una falacia. Es como que no pasa nada, como que, o sea, no hay por qué siempre resolver los problemas al instante del mismo día, ¿entiendes? Y es este tema de, pero si la persona se muere, que era lo que yo pensaba, Dios mío, pero si la persona se muere, y la última conversación que tuvimos es que estábamos como que molestos, no resolvimos. Y por eso era que yo me ponía la presión de tener que resolver en el instante, aunque estuviesen los ánimos caldeados. Y eso es tan peligroso, esa retórica es tan peligrosa. Es como que tú puedes estar en paz en una relación ¿verdad? Una relación con alguien en una circunstancia, incluso en medio de el coraje. Sí, no, y lo otro es, tú puedes amar a alguien aunque tú no estés viendo eye to eye en la misma conversación o tengas un desacuerdo en el momento. Full. Y es a lo que veces, dice mami. Mami nos dice todo el tiempo, disentir no es no es desamar. pero entender eso y verlo y experimentarlo por tu propia cuenta, a veces se siente como difícil. Es difícil de procesarlo. Y, por ejemplo, desde una perspectiva de BPD, para los que no saben, BPD es Borderline Personality Disorder, a veces, si tú no tienes o no cogiste terapia o no estás en un proceso de terapia, whatever, tú piensas que cuando tú tienes un desacuerdo con alguien o estás en una discusión con alguien, esa persona te va a dejar. Te va a abandonar. Y te va a abandonar. Ajá. Uh-huh. Ese es el sentimiento inmediato. A mí eso es para mí. Asumo que otras personas será más o menos similar, pero para mí era como que esa persona se va a ir y me va a dejar sola y yo tengo que hacer todo lo posible por convencer a esa persona en por qué yo soy valiosa para que ellos se queden conmigo. Y es como que eso es un juego bien peligroso porque tú te desvives en intentar convencer a la otra persona y a veces uno deja de ser quien uno es o como que lo que uno cree, que como que la moral de uno hasta cierto Uh-huh. punto, como que por intentar convencer a la otra persona en quedarse con uno. Y cuando la otra persona no sigue viendo lo que tú quieres que vea, el coraje se vuelve peor. Entonces, Uh-huh. para mí, mi talón de Aquiles es el control. Si yo no tengo control o yo veo que estoy perdiendo el control de una situación, olvídate que me voy loca. Y o sea, la presión se me va. Se me va y me molesta más todavía. Por eso sí, mira que tengo que seguir pensando qué más puedo hacer yo para convencer a esta persona. Ay, sí. Y a veces cuando te tumban la conversación, por eso es que estaba diciendo ahorita que a veces es uno el que tiene que decir no quiero seguir teniendo esta conversación. Pues cuando a mí me hacían eso, yo me ponía peor. Sí. O sea, yo sabía que esa era la decisión correcta y que eso era lo correcto, Uh-huh. pero yo decía no, porque mientras más tiempo pase sin tener esa conversación, más oportunidad hay de que esta persona se vaya y que yo no pueda como que tener otra chance de pelear por quedarme ahí. Uh-huh. So que en ese caso, ¿verdad? En ese caso, como que tratar de salir de la circunstancia de coraje te generaba más coraje por el miedo a no estar en control de la situación, pero la emoción debajo del coraje, la realidad era que es una herida emocional más profunda, lo es que un te miedo. traía.
Era Es un miedo, sí. miedo al rechazo, miedo a sentirse abandonado, Ujú. miedo a no ser suficiente. Literal. Es miedo de todo, de lo, como tú dices, por la otra persona, de tener que volver a empezar de nuevo, o sea, porque Ujú, si es una relación romántica, ponle, o es una ujú. persona que uno ama mucho, esa persona se va a ir, me va a dejar, me voy a quedar sola y voy a tener que empezar de nuevo. Sí, Y en verdad también parte es un poco de ansiedad, de no saber qué es lo que va a pasar. la incertidumbre. La incertidumbre. Pero Sí. ¿sabes qué? Tú sabes, esto va a sonar bien de esto, como que bien poético, pero yo siento que verbalizar lo que está debajo del coraje, como que desarma el coraje por completo. Porque ahora que estamos hablando de esto, los momentos en que mi prometido y yo hemos tenido diferencias, que o él se da cuenta que yo estoy molesta y que tengo coraje o viceversa, lo traemos a coalición, ¿verdad? Nosotros no guardamos debajo de una alfombra como que las situaciones. Y, por ejemplo, si la identifica rápido, pues me dice, te noto que estás como molesta, ¿está todo bien? Y yo digo, no, estoy molesta, entonces a veces necesito tiempo, pero todavía no siento bien por qué o qué pasa necesariamente, necesito tiempo. Y cuando lo comparto, cuando verbalizo, me sentía molesta porque estaba decepcionada, quería esto específicamente y no se nos dio, lo que fuera, o tengo miedo. Me di cuenta que esta situación como que me trajo memorias de qué sé yo qué, me hace sentir vulnerable. Y una vez yo verbalizo por qué me sentía con coraje, cuál era la emoción debajo del coraje, es como que ya no, o sea, ni puedo ni pensar que estaba molesta. Era como que es como si la otra emoción se apoderara de mí. A veces la experiencia, algo que yo aprendí en mis terapias de DBT es que la experiencia de la emoción dura muchísimas veces más de lo que realmente dura la emoción. Una emoción dura, sé yo, 1 minuto, 2 minutos. La experiencia de la emoción está en el poder que tú le das a la emoción. A veces uno lo que tiene que hacer es simplemente mirar y sentir la emoción. Punto. No tienes que hacer más nada. Sientes las orejas calientes, te sientes con la presión alta. Pues míralo, obsérvalo, sabes que estás molesta. Entonces activas tu protocolo de saber que estás molesta. Exacto. Tú te remueves de la situación y cuando te Paso 1. tranquilices o buscas la manera de bajarle 180, Paso 2. pues entonces cuando te calmes y puedas pensar con cabeza fría, pues ahí tú tomas entonces a coalición si realmente estás preparado para retomar la conversación y volver a exponerte a la situación. Y saber que vas a requerir vulnerabilidad si quieres confrontarla. Sí. Y de hecho, como que ahora que tú estás diciendo como que a veces lo que se requiere es hablarlo, en DBT literalmente lo que nos decían era una tabla. Era una tabla. Estás molesta. reconocerlo. Ok, y son preguntas, eran preguntas. Ok, tienen que ser esto y esto y esto y esto. Y literalmente es eso, es buscar cuál es la raíz de dónde está saliendo el coraje. Porque, pues, a veces es como tú dices, es algo superficial, algo muchísimo más grande que realmente tener coraje y ya. Sí. Y ahora que tú dices eso, de que a veces simplemente lo que las emociones necesitan es ser reconocidas, por decirlo así, me recuerda a un libro que leí, no me recuerdo el título, pero en ese libro la psicóloga expresaba que, ¿verdad? En este ámbito de reconocer la emoción, abrazar la emoción, sentir la emoción, solamente que no necesariamente tienes que hacer algo para reparar la emoción. Ella hacía, el ejemplo que ella daba era mirar la emoción como si fuese un puercoespín en una silla. Tú ves el puercoespín en la silla y de verdad tiene espinas, puede que tenga espinas o puede que no, dependiendo. Y en ese caso, lo que el puercoespín, ¿qué necesita ese puercoespín? Necesita que simplemente lo observe y ya, o necesita un abrazo, ¿qué es lo que necesita esa emoción? Y no sé, esa analogía a mí me ayudó mucho cuando yo estaba empezando a esto de las emociones están hechas solamente para sentirse, no necesariamente para
para arreglarlas. Esa analogía me ayudó porque cada vez que tenía una emoción compleja, pues yo pensaba en el puercoespín. Y yo como que me ayudaba a salirme de mí misma, por decirlo así. Y yo, cerraba los ojos y yo te veo puercoespín, te veo. ¿Cómo te sientes, puercoespín? Dime cómo te sientes. Sí, yo recuerdo que mi psicóloga, ella me decía, es que la mente es como un perrito. O sea, tú como un puppy. A veces se va y cuando tú estás en un momento de coraje, tú tienes que ir y buscarlo y regresarlo para que puedas seguir mirándolo. Y más o menos como por la línea del puercoespín. Y es verdad, a veces uno lo que tiene que hacer es sentarse con uno mismo y pensar como que qué es lo que está pasando. Y es muchísimo más fácil uno echar las cosas hacia el lado hasta que explota. Hasta que explota. Cuando tú sigues echando cositas chiquitas para el lado en el pote y sigues poniendo en el pote, pero eso como a ti, eso explota en la cara y explota, y cuando explota yo siento que esos corajes sí que son de los malos. Sí que son peligrosos. Porque tú la coges contra todo el mundo y el universo. Y después, para reparar, las palabras duelen más que las acciones, muchas veces. Y a veces para reparar todo eso, toma mucho trabajo, mucho coraje, toma mucha vulnerabilidad y no todo el mundo va a estar dispuesto a escucharte porque tú tuviste un mal momento. No todo el mundo entiende que tú tuviste un mal momento y tampoco tienen que entenderlo. Tampoco es la responsabilidad. En verdad, si no te entienden y no quieren retomar una relación contigo, pues eso dice mucho. Eso mucho dice de la relación que tuvieron. Full. Sí. Pero también estaba pensando, ¿qué tú sientes que como que de esas técnicas, aparte de pensar en reflexionar en por qué está debajo del coraje, aparte de eso, cuando tú estás en el calor del momento, removerse es bien importante, pero una vez te remueves de la situación, ¿qué tú sientes que te ha ayudado más a manejar esos corajes que uno depende, si es un coraje de estos bien descontrolado. Como una persona que tiene BPD, mi baseline es bastante alto. So, técnicamente, para que la gente lo entienda, emocionalmente tú tienes un baseline, como que un punto donde tú empiezas. Personas que tienen BPD, el baseline está un poco más alto. Eso pasaba como que hay que el cortisol, el estrés, toda la vaina. Pues para personas con BPD, que es lo que yo sé, porque es lo que tengo, como que es más alto de una persona regular. Cuando hay un coraje bien malo, es bien malo. Después que yo me remuevo la situación, yo intento múltiples cosas. Yo intento hablar con una persona que no tiene nada que ver con la situación para ganar una perspectiva diferente. Si eso no funciona, me voy a bañar con agua fría. Eso a veces funciona, a veces no funciona. O intento buscar la manera de dejar salir mi energía. Yo sé que por experiencia, si es un coraje bien malo, mi nivel de energía va a estar bastante alto. Sí. So, yo soy capaz de irme a correr felizmente. Y créeme, ese momento limpiar. No, chacho, yo limpio ventanas, rastrilleo, o sea, de todo, absolutamente todo. Y todo que es spotless. Usualmente me coge como 3 horas, 2-3 horas. Bajarle. Pero bajarle a un nivel donde yo pueda estar como que para poder tener una conversación, no con la persona todavía, sino como que para visualizar qué es la que está pasando. Y a lo mejor al otro día puedes retomar la conversación. Sí. A lo mejor, dependiendo. Pero yo creo que hablar con otras personas que no tienen nada que ver con la situación me ayuda. Y buscar la manera de quemar la energía, de dejar como fluir la experiencia emocional que me está causando la situación y el estrés de no poder tener control en ese momento, porque me tuve que obligar a removerme de la situación para poder, tú sabes, retomarla en otro momento. Sí, pero eso que tú dices de como que dejar salir la energía tiene mucho sentido. A mí también lo que me funciona cuando tengo mucho coraje es correr, o sea, llamar a una persona que yo siento que es un espacio seguro, que no esté obviamente involucrado en las circunstancias, escuchar música que sea así como que bien, que vaya acorde.
que vaya acorde con mi energía. Eso con los audífonos puestos, a todo handel. Un reggaetón bien sapo. Eso ayuda. Sí, y como tú dices, a veces tomar distancia y el tiempo y uno simplemente darse espacio, ¿verdad? Darte espacio tú mismo a que la emoción, ¿verdad? A que el coraje va a ir saliendo poco a poco y no tener que resolver todo. A veces dejar que las cosas se rompan es bueno y es importante. Sí, y yo creo que tú dijiste algo importante de dar tiempo, pero dar tiempo intencionalmente. Sí. Porque tú muy bien puedes dar tiempo, irte con tus amigos a darte las bocacheras de la vida, a picharle a todo lo que está pasando. Eso claramente no va a contribuir absolutamente nada. Uh-huh. Probablemente lo va a hacer peor. Eso es un mecanismo de evasión. Sí, versus tú cogerte tiempo para pensar qué es lo que está pasando y explorar el iceberg del coraje como tal. Mirar la situación con ojos de curiosidad. Sí. Sí. Bueno, ya que hablamos del coraje, si pasaste un coraje o si estás pasando por un coraje, recuerda no actuar en emoción, removerte de la circunstancia, no te tienes que quedar, nadie está obligado a quedarse, si no, pues eso sería un secuestro. Llamo al 911. Exacto, eso es una situación más descontrolada. Pero si has tenido un coraje bien malo que te enseñó cómo manejar el coraje, coméntanos cómo lo manejaste, qué hiciste, qué técnica tú sientes que te ayuda, si es una de las que mencionamos o no. Y si tienes ideas sobre otros temas que te gustaría que tocáramos, déjanoslo saber. Estamos aquí, como quien dice, para ustedes, para limpiar como ustedes, toda una comunidad. Y nos encantaría escuchar de su opinión, qué piensan sobre el podcast hasta el momento y qué temas quisieran escuchar de nosotras. Sí, escríbenos por ahí que ya tenemos Facebook oficialmente. Gracias, Cristal. Sí, de nariz. Por darle duro a las redes sociales. Nos puedes escribir por Facebook, por Instagram, por TikTok, por YouTube. En verdad estamos en todo, por Spotify. Estamos ahora en todos lados. Las tiras y nos ves. Sí. Vamos aumentando la compañía. No, pero con cariño del bueno. Así que, y esperamos que no importa en qué momento del día nos están escuchando, esperamos que no tengan un coraje de estos bien malos. Y si lo tienen, ya tienen una herramienta nueva para manejarlo. Sí, sí, y las personas que nos escuchan de otros países, escríbanos también desde sus lados, desde sus culturas. En verdad es interesante aprender como en otros lados, a lo mejor la gente tiene otras maneras de manejar las cosas que uno no sabe. Sí, así es. Bueno, si no escuchaste hasta este momento, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye.